Muy buenos días familia Achiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar un mondongo colombiano delicioso, espectacular, a mi manera, como yo lo hago, así que espero lo disfruten y lo preparen este fin de semana. Lo primero que vamos a hacer es poner a remojar arvejas. Estas las puse a remojar desde el día anterior, 250 gramos, estoy usando arvejas secas. Usé 200 gramos de la amarilla y 50 gramos de la arveja verde. Después vamos a hacer el procedimiento más largo de esto y más dispendioso, que es limpiar el mondongo. 600 gramos de mondongo o de callo, le vamos a poner 1 litro de agua caliente y 2 cucharadas de bicarbonato. Súper importante, bicarbonato. Le ponemos el jugo de medio limón o de 1 limón y lo dejamos reposar de 30 a 60 minutos. Pasado este tiempo, mezclamos un poco. La verdad, el mondongo tiene mucho olor, así que lávalo unas 3-4 veces y luego vamos a poner de 2 a 3 limones. Dejamos el callo nuevamente con el jugo de limón una media hora si es posible. Después de este tiempo vamos a seleccionar el callo. Este ya viene cortadito, picado, supuestamente lavado, pero igual tenía el olor intenso. Así que si tú lo compras completo va a ser mucho más fácil el proceso de limpieza. Retiramos partes negras, ponemos un poco más de limón si vemos que hace falta, mezclamos y dejamos acá reposar otro poquito antes de sacarle todo el limón. Estas son todas las suciedades que le retiré. Luego le pongo agua caliente nuevamente para retirarle lo que les digo, ese olor tan característico que tiene el mondongo, que no es nada agradable. Lo lavamos unas 3 a 4 veces hasta que quede así, ya sin olor y quede perfecto. Ahora en una olla con agua vamos a introducir todo el mondongo y le vamos a poner 1 cucharada de bicarbonato. Lo vamos a cocinar de 45 a 60 minutos o hasta que esté blando. En otra olla vamos a poner 2,5 litros de agua, ponemos a calentarlo y allí vamos a empezar a cocinar las arvejas. Las arvejas son las que más se demoran porque estamos usando arveja seca, así que la tapamos a fuego medio por 30 minutos. Mientras está el mondongo es súper importante que retiren todas estas suciedades que van saliendo, así lo van limpiando, y mientras tanto vamos a ir adelantando el resto de las verduras. Auyama unos 280 gramos, una yuca también. Empezamos a cortar la yuca, todos los vamos a cortar en cuadritos pequeños, preferiblemente usen el mismo patrón. Es decir, si lo van a hacer en cuadraditos, pero en cuadraditos. Si lo van a hacer en cualquier tamaño que ustedes deseen, pero que sea uniforme. Así que cortamos la yuca, toda la yuca, así en cuadritos, tal cual como yo lo hice. La ponemos en agua, la dejamos a un ladito y luego vamos a continuar con la auyama. La auyama ustedes la pueden pelar, retirar toda la corteza o la pueden dejar. A mí la verdad, no tengo problema, puedo usar las dos. Luego lo vamos a cortar también en cuadritos pequeñitos. Mientras yo hago esto, los invito a que me regalen un like, súper importante los likes para nosotros. Luego vamos a continuar con 2 zanahorias grandes o 260 gramos aproximadamente y repetimos el patrón. Hacemos unas rodajas, unos bastones y luego unos cuadritos. Posteriormente, la papa. La papa no puede faltar en un buen mondongo. Así que vamos a utilizar unas 3 papas o alrededor de unos 350 gramos en cuadritos también. Las ponemos en agua y las dejamos a un lado. Después de media hora ya las arvejas están un poco más blandas, así que vamos a poner la yuca, vamos a poner la auyama y vamos a poner la zanahoria. Vamos a mezclar estos ingredientes y vamos a dejar acá que se cocinen. Mientras tanto vamos a ir cortando el cerdo. Sí señores, este mondongo lleva cerdo, 700 gramos de cerdo. Busquen por favor una pieza del cerdo que tenga huesos, o si pueden incorporen también huesos, porque los huesos dan muchísimo sabor a la sopa. Cortamos en cuadritos, retiren el exceso de grasa si tiene la carne de cerdo y luego vamos a agregarlo a la olla donde ya habíamos puesto todas las verduras. Revolvemos muy bien con la ayuda de la cuchara y en este punto vamos a poner una cebolla larga, junca o cebolla de verdeo, la introducimos en la olla
y vamos a dejar a que se cocine, pero antes vamos a agregar una cucharadita de sal para que ya vaya tomando un poquito de sabor la sopa. Mezclamos muy bien y luego vamos a tapar y vamos a dejar ahí a que se vaya cocinando. Mientras lo dejamos ahí a que se vaya cocinando, ya el mondongo estuvo listo, así que lo van a sacar de la olla y lo van a lavar. Lo drenan muy bien y luego lo vamos a incorporar a la olla de la sopa. Vamos a dejar a que esto empiece a tomar muchísimo sabor, créanme que le aporta mucho sabor. En este punto vamos a agregar especias a gusto. Yo voy a utilizar comino, achiote, cúrcuma y voy a ponerle un poquito de pimentón molido o de páprica. Mezclamos todos estos ingredientes y luego lo vamos a dejar así tapadito por 10 minutos a fuego medio o hasta que empiece a hervir. Miren, acá ya está hirviendo la sopa, han pasado unos minutos y acá voy a incorporar la papa. La drenamos muy bien, la incorporamos a la preparación y ahora vamos a poner un poquito más de agua. Esto va a ser opcional, si tú ves que la tuya no necesita, no le agregues. Si ves que le hace falta un poquito como en la mía, pues le puedes agregar otro poco de agua, tapas y dejas por 20 minutos a fuego medio. Mientras tanto vamos a hacer un hogao. Sí, señores, esta salsa o este sofrito es muy popular en Colombia, acá todos lo sabemos hacer. Un tomate, una cebolla de verdeo, cebolla junca y un dientecito de ajo. Lo pasamos en un sartén, todos los ingredientes con un poquitico de aceite de oliva. Y vamos a poner un poquito de pimienta y por supuesto también un poquitico de cúrcuma. Vamos a mezclar estos dos ingredientes y vamos a dejar aquí a que empiece a cocinarse y se cree el hogao. Puedes dejarlo por unos 8 minutos a fuego bajito. Luego vamos a integrar a la sopa. Dentro de los 20 minutos que lleva el proceso de cocción vamos a agregar el cilantro para que vaya tomando ya mucho sabor y luego mezclamos y dejamos a que se siga cocinando la sopa. Pasados los 20 minutos, ya en este punto ya se ha cocinado la papa, los 20 minutos están listos, agregamos todo el hogao que hicimos y lo vamos a mezclar. Ese es el toque secreto, como a mí me gusta. Como les digo, mondongos hay muchos tipos de mondongo, pruébenlos. Este es como yo lo pude hacer, digamos que no pude conseguir otros ingredientes, pero así como está, tal cual, les va a quedar espectacular. Revuelvan muy bien, prueben de sal, si les hace falta pónganle más y luego lo van a tapar y lo van a dejar a fuego medio por 10 minutos. Y listo, mis corazones, este es el resultado del famoso mondongo colombiano. Como les dije, una preparación hecha a mi manera. Yo sé que hay muchas formas de hacer mondongo. Espero que esta les guste, les encante. Si les ha gustado, los invito a que se suscriban a Achiote. Súper importante que hagan parte de esta familia. Compartan esta receta, atrévanse a prepararlo. Es una preparación de verdad deliciosa que vale la pena hacerlo. Y si les ha gustado, por favor, regálenme un like. Miren, por favor, cómo queda la consistencia, el olor, el sabor. Esta es una sopa extraordinaria. Los invito a que la preparen de verdad. Acá mientras yo los pruebo, les recuerdo que pueden ver muchas más recetas de sopas. Les voy a dejar por acá la lista de reproducción con todas las sopas que tenemos aquí en el canal. Al final les dejo siempre todos los ingredientes, al igual que en la cajita de información en la parte de abajo. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso gigante. Chao.